buenos días a todos chicos y bienvenidos un día más a un nuevo capítulo aquí en el canal de Picando Código. Y es que nos encontramos con una nueva entrega de esta nueva sección que estamos viendo en el canal, que es cómo aprender un nuevo lenguaje. En este caso estamos aprendiendo en el lenguaje C. Y nos encontramos con el tercer vídeo, que esta vez vamos a ver uno de los conceptos más fundamentales cuando se está aprendiendo cualquier lenguaje de programación. Es uno de los principales conceptos de la programación que tenemos que comprender muy bien para entender qué es todo esto de los datos. Así que, sin más dilación, si me lo permitís, vamos a abrir aquí nuestro archivo de apuntes y nuestro archivo de código en nuestro programa de DevC++, que sabéis que es el entorno de desarrollo que utilizo para hacer la programación en C. Y aquí voy a abrir este archivito que vamos a utilizar hoy para explicar qué es esto de las variables. Bueno, antes de nada, quiero volver a repetir un poco lo que repetí en el vídeo anterior, para hablar un poquito otra vez de qué es la programación. Tenemos que saber que la programación es desarrollar, construir una aplicación, ya sea web, sea de escritorio, sea de móvil, de lo que sea, pero que su objetivo final va a ser satisfacer la necesidad que tiene un cliente, ¿vale? ¿Cómo vamos a conseguir hacer esto? Pues básicamente nosotros vamos a tener que recoger unos datos que nos van a venir de un cliente, y es que esto de los datos va a ser muy importante en el mundo de la programación. Una vez tengamos esos datos, vamos a tener que editarlos, procesarlos. ¿Para qué? Para lograr ese producto final que va a mm, cubrir la necesidad que el cliente está teniendo, ¿vale? Entonces procesaremos esos datos que a mí me han llegado del cliente, y una vez tengo ese producto final, lo devolveré al cliente de nuevo para que lo pueda visualizar, ya sea para lo que hemos dicho, construir una aplicación móvil, una aplicación web, una aplicación de escritorio o un programa que se dedique a automatizar tareas, a lo que sea, ¿vale? Pero todo esto lo explico porque al final la base de la programación son los datos. Los datos es lo más importante tanto en el mundo y en general como en nuestro mundo de las líneas de código. Es traerse unos datos, recoger unos datos, hacer lo que sea con esos datos, lo que nos pidan, lo que tengamos que hacer, lo que nos manden, y devolverlos una vez ya lo tengamos de la manera que el cliente quiere para que nosotros cubramos su necesidad final. Y eso es donde entra en juego este concepto tan importante que vamos a ver en el día de hoy, las variables. Uno de los elementos más básicos de la programación son las variables. Al final, nosotros, de manera metafórica, nos vamos a tener que imaginar las variables como unos contenedores que van a almacenar y a guardar datos. Esos datos de los que estamos hablando todo el rato. Esos datos que decimos que son tan importantes en el mundo de las líneas de código se van a almacenar ¿dónde? En las variables, que van a ser contenedores de información. Al final los datos son información. La información es lo que nosotros vamos a necesitar almacenar, procesar y devolver al cliente. Entonces, como estamos diciendo, esa información que recogemos, esos datos que recogemos, necesitamos almacenarlos en algún lado. ¿Dónde? En las variables. Así que nos tenemos que aprender que son contenedores que almacenan y guardan datos. Y sobre todo, una cosa muy importante, que ocupan espacio en mi memoria. Esto es exactamente igual que si tú estás ordenando una estantería y quieres poner tus camisetas. Pues al final vas a necesitar un cajón en tu estantería donde guardar esas camisetas, y el cajón, ¿qué va a hacer? Ocupar espacio en tu estantería o en tu armario. Pues las variables es igual. Son unos contenedores que se van a encargar de almacenar información y que van a ocupar espacio en memoria o en nuestro programa, para que lo entendáis mucho mejor, ¿vale? En las variables nosotros vamos a poder guardar todos los datos que vayamos a utilizar a lo largo de nuestro programa. Como su propio nombre indica, el contenido de las variables puede variar, ser modificado, ser transformado a lo largo de nuestro script o a lo largo de nuestro programa. Para entenderlo como una metáfora, una variable es como una caja de cartón o como un bote de pastillas que tengo aquí, por ejemplo, donde nosotros vamos a poder meter y sacar cosas
continuamente. Ahora mismo, igual aquí tengo 15 pastillas. Si yo me llevo 3, tengo 12 pastillas. Si me llevo las 12, pues se queda sin ninguna pastilla. O incluso, ¿qué puede pasar? Que ahora mismo yo coja y bueno, porque el ratón del ordenador no cabe, pero lo podría meter dentro. Y entonces, esta variable, en lugar de guardar pastillas, de repente guardaría otra cosa. Porque como estamos diciendo, nos lo tenemos que imaginar como un elemento variable. Puede variar mucho a lo largo de mi programa, tanto como en valor, como en contenido, como en forma. Lo iremos entendiendo muchísimo mejor a lo largo, sobre todo, de los capítulos y de nuestro proceso de aprendizaje de la programación, pero también a lo largo del vídeo de hoy, ¿vale? Entonces, como digo, nos lo tenemos que imaginar como una caja de cartón donde nosotros podemos meter y sacar cosas continuamente. Esa caja va a guardar un contenido que nosotros podemos usar en cualquier momento de nuestro programa. Y ese contenido, como digo, puede variar siempre y cuando nosotros metamos nuevas cosas, saquemos unas cosas, las saquemos para meter otras, en general, variar una cosa, ¿vale? Para todo esto, nosotros tenemos que saber, comprender, analizar y sobre todo practicar cómo va a ser la sintaxis de una variable, cómo voy a poder crearla, cómo voy a poder modificar su contenido, cómo voy a poder utilizarla a lo largo de mis programas. Aquí os traigo un archivo .c, sabemos que lo distinguimos porque tiene aquí la extensión .c, y que vamos a incluir siempre, ya lo sabéis del vídeo anterior, y si no lo habéis visto os recomiendo que vayáis corriendo a verlo al canal. Y es nuestra biblioteca, nuestra librería de entrada y salida de texto, para que podamos mostrar información en la consola. Ya lo sabéis que se declara con la almohadilla, incluye signo de mayor y menor, y dentro el nombre de nuestra variable, en este caso stdio.h, que sabéis que no son unas letras al azar, sino que significa Standard Input Output, es decir, el método de entrada y salida de información en nuestro programa. Luego por aquí tenemos este método main, un entero. También lo explico en el anterior vídeo, pero hacemos una recapitulación bastante rápida, que esto lo haré unos cuantos vídeos hasta que ya nos quede muy claro. Sabemos que el método main es el método principal de todo aquel programa que desea ser ejecutado, ¿vale? Dentro de tanto su llave de apertura como de su llave de cierre es donde va a ir todo nuestro contenido que queremos que se ejecute. Todo el contenido menos el que empiece con la doble barra del 7 o con los signos de apertura y de cierre de comentarios multilínea, porque sabemos que eso el programa lo detecta como comentarios para el humano o como comentarios para el programador, él no lo detecta como contenido ejecutable y por lo tanto pasa de ahí, ¿vale? Pero todo lo que no sean comentarios es lo que se va a ejecutar siempre y cuando esté dentro de las llaves de apertura o de cierre de nuestro programa main. También ya lo explicaremos un poquito más adelante, pero volvemos a recalcar que lleva esto aquí de int porque al final acaba mostrando, acaba devolviendo un número entero. Aquí lo vemos este return 0 que explicamos en el vídeo anterior, que lo que iba a hacer era poder decirle al cliente, al desarrollador, a quien sea, que si el programa finalizaba con un 0 es que había sido exitoso, ¿vale? Dejando muy claro esto, vamos a volver un poquito a las variables. Seguimos con explicación, ¿vale? Nosotros, para poder utilizar una variable, para poder guardar información y posteriormente utilizarla, lo primero que tenemos que hacer, el primer paso, y que quiero que eso os quede muy en la cabeza, es que lo que vamos a tener que hacer es declarar una variable. Nos tendremos que aprender el concepto de declaración de una variable. Para nosotros poder declarar una variable, tenemos que primero asignarle un tipo. En los próximos vídeos conoceremos de mejor manera cuáles son todos los tipos que puede tener una variable. ¿Pero qué va a indicar este tipo? Pues esto indicará lo que va a contener esta variable. El tipo se asigna poniendo la keyword, que os recuerdo que es esa palabra clave que el programa va a detectar que la conoce y la va a utilizar para algo que el programa conoce, ¿vale? Así que le asignaremos el tipo utilizando una keyword en concreta que hará referencia a este tipo. Muy importante, el tipo de la variable solo lo vamos a poder indicar una única
vez. Y siempre será en el momento de la declaración, en el primer momento de la creación de la variable. Cuando nosotros posteriormente usemos esa variable a lo largo de nuestro programa, ya no tendremos que volver a indicarle su tipo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros indicamos el tipo de una variable, en realidad lo que le estamos diciendo a nuestro programa es que vamos a declarar una nueva variable. Por lo tanto, si a la misma variable la indicamos el tipo 2 veces, lo que estaremos será creando una nueva variable y perderemos el contenido que hayamos guardado anteriormente. Así que es muy importante que nosotros solo demos el tipo a la variable una vez. La primera vez que se hace mención a esa variable. ¿Cuándo? Pues me lo aprendo. Cuando declaro la variable. Tenemos que empezar a utilizar conceptos del mundo de la programación, ¿vale? En la declaración de la variable. ¿Para qué se hace esto? Pues bueno, nosotros nos vamos a aprender a partir de ahora que si yo tengo una caja de pastillas, no me cabe el ratón. ¿Por qué? Porque esta caja, si yo le digo que va a guardar pastillas, del principio al fin de mi programa guardará pastillas. Y si yo intento meter algo que no sea pastillas, mi programa me dirá, oye, no, error. Esta caja es de pastillas y solo puedes guardar pastillas. Pues esto pasará de exactamente igual con las variables. Nosotros le pondremos un tipo, y en el próximo vídeo veremos cuáles son los tipos de las variables, que nos dirá que solo podremos guardar información acerca de ese tipo. Y que si guardamos información de otro tipo, nos dará un error. ¿Vale? Muy importante aprenderse esto. Después de decirle el tipo que va a tener la variable, lo que tenemos que hacer es darle un nombre. Este nombre siempre tiene que ser lo más preciso posible con el contenido que vaya a guardar la variable. Y esto es muy importante. Y os tiene que quedar en la cabeza. Porque esto favorece mucho la lectura de nuestros programas. Tanto para si el día de mañana tú tienes que volver a leer tu programa como si viene otro desarrollador que te va a echar una mano y tiene que comprender tus líneas de código. ¿Vale? Es muy, muy importante darle un nombre lo más preciso posible para que nosotros sepamos qué va a contener. Si yo aquí guardo pastillas, es muy importante que a esta variable, ¿cómo la puedo llamar? Caja de pastillas. No la voy a llamar caja de móviles si yo voy a guardar pastillas. Le tendré que llamar lo más parecido a lo que vaya a contener. Si va a contener pastillas, lo llamaré caja de pastillas. ¿Vale? Esto es un ejemplo y una metáfora, obviamente. Ahora, es muy importante saber que yo tengo que seguir una serie de directrices a la hora de dar un nombre a una variable. No le puedo dar el primer nombre que se me venga a la cabeza como a mí me dé la gana. Vamos a ver qué series de directrices son importantes para poderle dar un nombre a las variables. Hay que seguir unas normas que es obligatorio cumplir. Primero, siempre, siempre, siempre tiene que empezar por una letra minúscula. Cuando yo hablo de estas normas, me refiero a que si no las utilizo voy a tener un error en mi programa, ¿vale? Así que me tengo que aprender que las variables siempre empiezan con una letra minúscula. No puede empezar nunca por un número o una letra mayúscula o por símbolos extraños. Ahora lo veremos, pero nuestras variables no van a poder contener nunca caracteres especiales, ¿vale? No puede el nombre de la variable ser un número. Es decir, yo a esto no le puedo llamar 7. No puedo, ¿vale? Tiene que ser un nombre en concreto. No puedo tampoco, como nombre en nuestras variables, utilizar caracteres especiales. Es decir, a mi variable yo no la puedo llamar $, guión. No la puedo llamar signo de mayor, mayor, cedilla la del Barça. No, no puedo utilizar caracteres especiales. Tampoco la ñ, ¿vale? Muy importante. Además, debemos de seguir una de las siguientes convenciones o formas de nombrar una variable. Tenemos dos, las más principales, las más conocidas, las más usadas. Snake case, ¿vale? Que esto simula una serpiente arrastrándose. Declararemos el tipo de la variable y si mi variable tiene dos palabras, imagina, caja de pastillas, en las variables no podemos utilizar espacios. Entonces, si utilizamos snake case, los espacios los convertiremos en barra bajas. Y si utilizamos camel case, los espacios los eliminaremos y la letra que había posterior al espacio la convertiremos en mayúscula, simulando pues
la chepa de un camello o de un dromedario. A mí personalmente, la que más me gusta utilizar y en general la que más estoy viendo que se utiliza últimamente es la camel case, ¿vale? Ahora veremos ejemplos reales. Entonces, ¿cómo es la sintaxis de la declaración de una variable? Pues siempre es su tipo, el nombre de la variable siguiendo todas estas normas que hemos visto anteriormente y punto y coma. Sabéis que todas las sentencias de programación tienen que terminar con un punto y coma. Y esa es la forma en la que declararíamos una variable. Ese sería el primer paso, la declaración de las variables. Luego tenemos un segundo paso, que es la inicialización de una variable. ¿Qué es esto de inicializar una variable? Pues es básicamente decirle qué valor va a tener la variable, qué dato va a guardar, qué información va a recopilar. La iniciación de una variable consiste en asignarle a esta el valor que va a contener. Y, muy importante, nos vamos a aprender que esto siempre lo vamos a hacer con el símbolo de igual, ¿vale? Este símbolo en programación es el equivalente, es el que vamos a utilizar para asignarle valores a una variable. Siempre que yo quiera meter un nuevo valor a una variable, utilizaré el símbolo de igual, ¿vale? Una variable siempre tiene que contener un valor que sea del tipo que nosotros hemos declarado la variable. Me vuelvo con el mismo ejemplo. Si yo tengo mi caja de pastillas que le he dicho que es tipo pastillas, para poder meter pastillas, yo no le puedo decir que tu siguiente valor va a ser igual a ratón, porque no casa, no es del mismo tipo, ¿vale? Al principio estaré explicando esto una y mil veces para que lo acabéis entendiendo. Entonces, ¿cómo yo puedo inicializar una variable? Declarar e inicializar su tipo, su nombre, igual a su valor, ¿vale? Tenemos que saber que cuando las declaramos al principio no tenemos por qué darle un valor de inicio. Nosotros podemos únicamente declarar la variable, es decir, decirle su tipo y su nombre, y posteriormente podremos iniciarle un valor. ¿Cuándo? Cuando nosotros ya sepamos qué valor va a tener. Ponemos ya un ejemplo real, ¿vale? ¿Cómo declaramos una variable? Pues tenemos que saber que uno de los tipos que ya hemos estado viendo es int. ¿Qué es el tipo int? Pues es el tipo de mi variable que indicará que únicamente voy a poder guardar números enteros en esa variable. ¿Qué es un número entero? Pues por ejemplo, una edad. ¿Cuántos coches caben en mi garaje? No van a caber 3,5 coches. ¿Cuántas personas hay en una clase? Todo lo que os imaginéis que es un número entero, que carece de decimales, ¿vale? Ese es uno de los tipos, ya lo veremos en el próximo vídeo. Pero yo puedo querer guardar mi edad en una variable, pero puede que todavía no sepa cuál es mi edad, entonces la empezamos declarando sin valor. ¿Cómo? Lo hemos visto en la sintaxis. Primero, indicándole el tipo con la keyword int. Veremos los tipos en concretos en el próximo vídeo. Le digo que va a ser de tipo int. ¿Y qué le digo que va a guardar? Pues si yo estoy sabiendo que necesito una variable para guardar la edad, ya sea de una persona o de más, ¿qué nombre le voy a poner? Pues edad. No le voy a poner melocotón. Si voy a guardar edades, el nombre de la variable tiene que ser edad. Es muy importante. No nos vamos al ámbito matemático, ¿vale? No utilizamos letras. No le vamos a llamar X, J, K, W. No. Le vamos a llamar según el tipo de información que vaya a obtener. Si yo sé que necesito en mi programa informático almacenar una edad, la voy a declarar como nombre edad. Y si sé que es un número entero, utilizaré el tipo int. Entonces la declaro con int edad. Posteriormente, yo ya sé qué valor va a tener. Va a tener un 7. Pues os he dicho que es muy importante que el tipo solo lo vamos a poner en la declaración. Porque si no, la estaríamos declarando dos veces. Así que si yo la quiero usar posteriormente, ¿para qué? Pues como es una variable, va a pasar de ningún valor a 1. ¿Cómo lo hago? Llamo a la variable por su nombre. ¿Cómo se llama esta variable que yo he declarado aquí? Edad. Pues digo, oye, quiero usar mi variable edad. ¿Cómo lo hago? Con su nombre. Y le digo, oye, es que ahora quiero que tenga el valor 7. ¿Cómo hemos dicho que le vamos a asignar un valor? Con el símbolo de igual. Entonces, nosotros hacemos edad igual a ¿qué? Pues al valor que va a tener, 7. Y es muy importante que si le hemos dicho que va a almacenar números enteros, le metamos números enteros.
no procedamos de repente a meterle el nombre de Sergio, porque esto nos dará un error. ¿Por qué? Porque estamos intentando meter letras en una variable que le hemos dicho que su contenido va a ser numérico entero. Igual que tampoco le puedo decir que el valor es 7.5. No, si le he dicho que su valor es entero, su valor es 7. Nosotros, posteriormente, también podemos declarar e inicializar la variable en una única línea. Si desde el principio ya sabemos qué valor va a tener, yo digo, vale, quiero almacenar mi altura. Pues, ¿cuál es su tipo? Vamos a descubrir otro tipo, float. ¿Cuál es el tipo float? Esto se conoce como los números de coma flotante, es decir, decimales de toda la vida. Yo digo que a la variable altura, ¿qué va a almacenar? Altura, otra vez, que no almacena manzanas. Si quiero guardar mi altura, le diré que va a guardar la altura, ¿vale? Entonces, la llamo altura, porque va a contener mi altura. Le digo que su tipo es float, porque es un número decimal. Y dentro le meto 1.73. De nuevo, no le meto manzana, ¿vale? Le meto 1.73. ¿Sí? Vale, pues hasta aquí todo bien. 1.73. Si en el futuro quiero meterles otros valores, fijaos, como edad, antes era 7 y ahora de repente puede ser 23. Como decimos, las variables son de contenido variable, como su propio nombre indica. Puede ir modificando, alterándose su contenido a lo largo del programa. Antes tenía 7 y ahora ha pasado a tener 23. Y fijaos, altura antes tenía 1.73 y ahora de repente puede tener 1.80. ¿Vale? No hay ningún problema. Vamos a probar a ejecutar esto. Si yo lo ejecuto, mi programa, sabéis que es en este botoncito, vamos a esperar a que se ejecute, a que todo vaya bien. Veis que el programa me da un 0, va todo bien y no veo nada en la consola. ¿Por qué? Porque no he utilizado mis funciones de printf, que el otro día dijimos que era para imprimir por pantalla un número. Eso lo vais a ver en el próximo vídeo. Pero antes quiero enseñaros qué pasa si yo a edad le pongo Sergio y la ejecuto. Pues fijaos, no pasa nada. Pero sin embargo, aquí me está diciendo algo. Me está diciendo, oye, warning, advertencia, cuidado, estás asignando un tipo entero a una variable tipo entero, le estás asignando otra cosa sin que antes haya habido un casteo. En el futuro veremos qué es eso de los casteos, pero para que veáis que aunque os deje ejecutarlos, os muestra un error y os dice, esto no puede ser. Lo mismo si yo a edad, que es de tipo entero, le pongo 1.78. Fijaos, aquí incluso no me va a sacar exactamente un error. ¿Por qué? Porque como es un entero, directamente, si nosotros lo mostrásemos por pantalla, que es lo que vamos a hacer en el próximo vídeo, lo va a truncar y va a decir, no, aquí yo solo puedo guardar enteros. Si yo solo puedo guardar enteros, si tú me estás poniendo 1.78, yo me quedo con 1, que es el número entero dentro de estos números decimales, ¿vale? Pero es muy importante que nosotros sepamos que si le indicamos un tipo, tiene que prevalecer su tipo, ¿de acuerdo? Y nada, estos son las variables, chicos. Un concepto en la programación muy importante que os tiene que quedar muy claro, que tenéis que practicar mucho y que os quedará mucho más claro a lo largo de los próximos capítulos, sobre todo, como hemos dicho, que según la sintaxis las variables tienen que tener un tipo, va a ser muy importante en el próximo vídeo, donde conoceremos los tipos de las variables. Así que si os ha servido este vídeo para entender bien qué es el concepto de variable en la programación, me encantaría que le dejaseis un like, que lo compartieseis a todos los amigos que están aprendiendo lo que es la programación, que os suscribieseis si no lo estabais y sobre todo dejar un comentario que ayuda muchísimo con el feedback de los vídeos. Nos vemos, chicos, en otro capítulo, en otro vídeo, donde aquí, en Picando Código, vuestro canal favorito de programación. Nos vemos, chicos, hasta la próxima, adiós.